Hola, mi nombre es Tomás Segarra, soy de la Universitat Jaume I de Castellón, España, del Departamento de Pedagogía, y la ponencia que presento llevo por título Saberes de frontera y construcción de la identidad cultural migrante, el caso de la comunidad marroquí de San Mateu, Castellón, España. Lo que se presentan aquí son resultados parciales de una investigación más amplia llevada a cabo con la comunidad marroquí de esta población, una población rural de la provincia de Castellón, en España. Hay que destacar en primer lugar que esta comunidad está compuesta por unas 200 personas aproximadamente, supone un 10% de la población de esta localidad. Y es importante destacar en este sentido que la comunidad empezó a formarse durante la primera década del presente siglo y en referencia a las cuestiones identitarias hay que decir que la procedencia de sus miembros es muy variada. Hay personas venidas de todas las zonas de Marruecos, desde el sur desértico hasta las montañas del Atlas, la región del Rif y también de las grandes ciudades como Casablanca y de los pueblos más pequeños de Marruecos. Esto hace que esta comunidad tenga de por sí una gran diversidad cultural y esto se refleja mucho en la lengua. Por ejemplo, hay algunas personas que solamente hablan bereber, otras personas que solamente hablan árabe, mientras que algunas también dominan ambas lenguas e incluso hay quien también llegó en su momento sabiendo francés. Desde un punto de vista teórico, esta investigación parte del concepto de identidad en tanto que proceso en construcción permanente y también entendiendo la identidad cultural como un derecho individual y colectivo que se basa en el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural como principal patrimonio de la humanidad. Bien, en este sentido, para la comunidad marroquí de San Mateu, para las personas que forman parte, sobre todo los hombres, que son los que en primer lugar llegaron a San Mateu, cruzar el estrecho de Gibraltar implicó un gran salto, no en el sentido de la construcción de una nueva identidad, sino en cuanto a lo que implicaba de reconstrucción de su propia identidad cultural. De este modo, podríamos decir que los miembros de la comunidad marroquí de San Mateu, en este proceso de desplazamiento, experimentaron un proceso en el cual una parte de su cultura original, siguiendo los postulados de Baba, no llevó a cabo el viaje. En consecuencia, la nueva identidad cultural de esta comunidad en territorio español, en este caso en la localidad de San Mateu, es al mismo tiempo parecida y diferente a la de su lugar de origen. Partiendo de estos principios teóricos, la investigación se enfocó como un estudio de caso, siguiendo a Stake y Simmons, pero también combinó elementos de la etnografía educativa y de la investigación biográfico-narrativa. De este modo, las herramientas que se utilizaron en la recogida de datos fueron principalmente la observación participante, las notas de campo, los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad de corte biográfico, dado que a través de ellas podemos producir, según Bolívar, una identidad. Concretando un poquito más estos instrumentos para la recogida de datos, se llevaron a cabo dos grupos de discusión, uno que tuvo lugar al principio de la investigación y otro que tuvo lugar al final de la investigación, y en ellos participaron un total de 13 miembros de la comunidad. En cuanto a las entrevistas en profundidad, estas se llevaron a cabo con los dos principales informantes, que eran, por otra parte, las personas con mayor implicación en los procesos que se detallan en los resultados. En todo momento, esta investigación contó con el consentimiento informado de los miembros de la comunidad que participaron voluntariamente en la misma. De modo adicional, también se realizó una pequeña investigación documental en el archivo municipal de la localidad. Las personas participantes en la investigación eran todos hombres adultos
dado que lo que se intentaba investigar era sobre todo lo relacionado con aquellas primeras personas que dieron el salto y empezaron a formar la comunidad a principios del presente siglo. En los resultados destacamos que en esta reconstrucción de la identidad cultural entraron en juego ciertos procesos que denominamos saberes de frontera. Denominamos como tal al conjunto de aprendizajes que, siguiendo los postulados de las teorías sociales del aprendizaje, emergen de situaciones cotidianas, como por ejemplo la necesidad de regular su situación, la situación legal de estos inmigrantes en territorio español. Todo lo que tiene que ver con temas administrativos, papeleos, su relación con la administración del Estado, etc. Y por otra parte también, otra cuestión importante, fue la construcción de una mezquita destinada a su uso por parte del conjunto de la comunidad marroquí. Esto implicó otros procesos que también generaron saberes, como por ejemplo la creación, la necesidad de crear una asociación islámica y también el proceso de integración intracomunitaria, es decir, de los propios marroquíes con su comunidad y también con la comunidad de acogida. Estos saberes, en definitiva, identificamos que se sitúan en un entremedio de la cultura, al que aludíamos anteriormente al citar a Baba, en una tensión entre la adaptación a la nueva realidad y la resistencia a adoptar ciertos patrones. Se trata de aprendizajes que afectan a cuestiones tales como lo lingüístico, lo religioso, la relación entre religión y Estado, el trabajo, la soledad, la solidaridad dentro del grupo, la diversidad cultural, el patriarcado y lo subalterno. Este es el mapa de categorías que emergió de la investigación y en cuanto al apartado de resultados, habría que destacar dos cuestiones. En primer lugar, los rasgos identitarios que se identificaron como parte de esa identidad que la comunidad traía de Marruecos, y dentro de estos rasgos identitarios se encontraron una serie de categorías, como serían un cierto sentimiento de inferioridad, esa diversidad cultural de la que hablábamos antes, una manera especial de entender, o más que especial, diferente de la occidental, de entender aquello que forma parte de la esfera pública y aquello que forma parte de la esfera privada. Y también destacó como una categoría muy importante las cuestiones relativas a la solidaridad y el bien común, las cuales tampoco se entendían de la misma manera, o la comunidad marroquí entendía que no se percibía de la misma manera en Marruecos que en España. Bueno, esto después generó una serie de fenómenos que exponemos aquí en estas otras viñetas. Y por otra parte, en lo que digamos sería el proceso de adaptación a su nueva realidad en España, se identificaron también ciertos procesos de resiliencia entre esa resistencia y necesidad de adaptación al cambio que implicaban estas áreas o estos ámbitos. Por un lado, en las cuestiones idiomáticas, por otro lado, la adaptación de las costumbres religiosas a la realidad española. Por otra parte, también las necesidades de adaptar sus expectativas de trabajo a las que encontraban aquí. Y finalmente también una necesidad de adaptarse a la soledad, dado que ellos, pues la comunidad marroquí, todos sus miembros, la mayoría de ellos llegaron de manera clandestina a España y tuvieron que pasar un tiempo largo en una especie de semiclandestinidad antes de poder acceder a la regularización de su situación en España. Finalmente, en las conclusiones argumentamos que este proceso de reconstrucción de una identidad cultural de frontera
acabó generando un sentimiento de extranjeridad que no tiene que ver con la adquisición o no de un cierto estatus legal, no tenía tanto que ver con el tener un documento de identidad o con adquirir la nacionalidad española, sino con una determinada manera de ver el mundo y de situarse en él. Un sentimiento que al mismo tiempo parte de una dificultad, que es ser uno mismo en el lugar propio y a la vez verse a sí mismo en otro lugar. Y aquí vemos también en el mapa sobre las categorías que emergieron en la investigación, vemos también cómo, a consecuencia de estos procesos de transformación identitaria, se genera una idea, una manera de entenderse como extranjeros, que también tiene sus implicaciones en cuanto a las visiones críticas que ellos tienen, tanto de su sociedad de origen como de la sociedad de acogida. Y por otro lado, también entendimos que se daba una cierta relación con el concepto de identidad terrenal que desarrolla Edgar Morin y que tiene que ver con el hecho de entender a la humanidad como un gran colectivo y no entrar en esas cuestiones que tienen más que ver con fronteras, entenderse como extranjero, sino con la libertad de moverse por el mundo. Muchas gracias.